En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recobrar lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echarlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. La semana que viene celebraremos el último domingo del tiempo ordinario, que coincide siempre con la fiesta de Cristo Rey. A la semana siguiente se inicia el tiempo de Adviento, que como todos sabéis es el tiempo de preparación para preparar nuestro corazón a la venida del Salvador. La Iglesia pone ante nuestros ojos, en estos últimos domingos del tiempo ordinario, pone ante nuestros ojos la virtud que tenemos que vivir como buenos cristianos e hijos de Dios, la virtud de darle a Dios no cualquier lugar en nuestro corazón, sino el primero. Todos nosotros somos hijos de nuestra época, cada uno ha nacido en la suya, y como hijos de nuestra época también somos herederos de la educación que hemos recibido. Los que peináis canas posiblemente hayáis recibido una educación muy basada en el respeto / miedo a Dios. Cuidado, porque Dios es un Dios que castiga. ¿Cuántas veces las personas ya entradas en años y muy maduras me comentan esto? Padre, es que yo eso de amar a Dios me parece un poco difícil. A mí me han enseñado a temer a Dios, a respetar a Dios, pero eso de amarle es algo nuevo. Desgraciadamente es verdad. Durante una época se habló mucho del miedo, temor a Dios y no tanto del amor a Dios. Pero es que nos hemos ido al lado opuesto. Desgraciadamente, los jóvenes hoy en día no han escuchado hablar del respeto o temor a Dios, sino que más bien han hablado tanto los sacerdotes del amor y de la bondad de Dios, se ha focalizado tanto la predicación en ello, que más bien piensan que Dios, más que un padre, es un abuelito bonachón de barbas largas al que se le puede tomar el pelo. Y hombre, ni lo uno era bueno,
ni lo otro tampoco. Ni el temor, ni tampoco tomar el pelo al Señor. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio nos lo pone el Evangelio hoy ante nuestros ojos. Dios tiene derechos. Y si nosotros no logramos entender esto, no podremos tener con Dios una relación equilibrada. Porque será una relación marcada bien por el miedo o temor, o bien por el interés y por lo tanto por la tomadura de pelo. Si yo sé que Dios es el creador de todo, que todo lo que existe es gracias a que Él lo ha creado de la nada, y que por lo tanto Dios como creador es el dueño, y yo como criatura soy obra de Dios, es inevitable que de ese razonamiento surja la conclusión de que Dios tiene derecho sobre mí y yo tengo deberes para con Él. Que yo como criatura, no ya como hijo, que también lo soy, sino como criatura, Dios es mi Señor. Y por lo tanto, yo tengo deberes que cumplir, tengo obligaciones. Hemos hablado mucho de los derechos del ser humano, de los derechos del cristiano, que existen y son reales. Como bautizados tenemos derechos. Derecho a acercarnos al Señor y que perdone nuestras culpas, porque nos han bautizado, nos han injertado en la vida divina. Derecho a recibir el consuelo y el amor de Dios que nos llega por medio de los sacramentos y de otros instrumentos como la oración, porque Dios nos acepta como hijos, nos concede derechos, pero también como hijos y como criaturas tenemos deberes. Y desgraciadamente los deberes para con Dios, las obligaciones del ser humano para con el Señor, es algo que normalmente ya no se predica. Y si no se predica, si los sacerdotes no lo enseñamos, es difícil que los laicos lo podáis vivir. El Evangelio y la parábola de hoy pone muy a las claras que aquel que encarga dando talentos tiene derecho a recibir el fruto de esos talentos. Dios nos ha creado y como creador ha puesto unos dones en nuestro corazón. Y esos dones, esos talentos, como criaturas y como cristianos, al ser bautizados, tienen que dar fruto. Y Dios tendrá derecho a percibir esos frutos. La primera enseñanza, por tanto, de este Evangelio es que yo no puedo tomar el pelo al Señor, porque el Señor, al empleado holgazán y negligente, a ese que encima le dice, es que tuve miedo de ti, porque tú recoges donde no siembras y recoges donde no esparces. ¿Pero cómo es eso? Dios tiene derechos y yo soy criatura de Dios y por lo tanto sé que tendré que dar cuentas al Señor. El que no tiene fe, el que no cree en Dios, podrá comportarse de otra manera y a lo mejor estará tranquilo. Pero yo, que creo en Dios y tengo conciencia, tengo que respetar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Dios es el primero, porque tiene derechos. Es el creador del mundo. Y en el colmo de tu amor, de su amor, es el Salvador que te ha adoptado como hijo. Por lo tanto, la primera enseñanza es esa. Habrá momentos donde yo no comprenda los planes de Dios. No puedo tratar a Dios como un cualquiera. No puedo tratar a Dios como el tercero que recibe un talento y que dice tenía miedo y bueno, lo que hice fue esconder el talento porque eres un Dios severo. Cuando no comprenda los planes de Dios, me fiaré de aquel que por amor me ha creado a su imagen y semejanza, que por amor me ha dado el don de la libertad para que yo le siga no obligado, sino por amor, siendo libre y pudiendo escoger otro camino. Dios te ama, Dios te quiere, pero tú tienes que saber que tienes obligaciones y que por lo tanto no puedes tratar a Dios como un cualquiera. Si esto lo tenemos claro, nos ocurrirá como la Virgen María. Cuando la Virgen María, obviamente educada en el más fiel judaísmo, gracias a sus padres, San Joaquín y Santa Ana, cuando la Virgen María recibe el anuncio del ángel Gabriel, ¿cuál es su respuesta? No le dice a Gabriel, chico, es que vienes aquí en un momento que me estás poniendo en un brete, yo tengo mis planes con José y tú ahora me pides esto. No, María simplemente dice, he aquí
la esclava del Señor, porque aquel que le pedía ser la madre del Salvador no era un cualquiera, era el Todopoderoso. Dios tiene derechos, tú tienes deberes para con Él. En segundo lugar, los talentos que Dios nos ha dado, que los tenemos, tienen que dar fruto. Cuentan que en el año 1945, en Yalta, una ciudad de la península de Crimea, se reunieron 3 de los mandatarios más importantes que había en Occidente. Por un lado estaba Stalin, por otro lado estaba Churchill, por otro Roosevelt. Y que entre ellos se partieron todo lo que era Europa. La Europa que ya iba a ser liberada de Hitler. Y que entonces Churchill preguntó, ¿y qué le parecerá esto al Papa, lo que estamos haciendo? Y Stalin, comunista, ateo, recalcitrante, dijo, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Evidentemente Stalin sabía las divisiones que tenía el Papa. El Papa no tiene ejércitos que tengan armas de fuego, pero el Papa sirve a la Iglesia. Y la Iglesia de Cristo tiene muchos fieles que tienen el corazón lleno de amor. Y el amor vence al odio. Nosotros con nuestros talentos, poniendo en juego los dones que Dios nos ha dado, siendo fieles a la justicia, a la verdad natural y a la verdad revelada, defendiendo la familia natural, el derecho de los padres a educar a sus hijos, defendiendo la vida, podremos instaurar un reino más justo aquí en la tierra. No será el reino de las armas, el reino de las divisiones, como decía Stalin, será el reino del amor. Y lo tenemos que hacer con nuestros dones y talentos. Y el Señor te va a pedir cuentas. ¿Has intentado enseñar la verdad a tus hijos? ¿Has luchado por pagar un salario justo a las personas que tenías contratadas? ¿Has tratado con respeto a tu esposo, a tu esposa? ¿Has cumplido con tus obligaciones laborales? ¿O has escamoteado tiempo faltando a tu trabajo, aunque después pedías tu sueldo? ¿Qué has hecho con tus talentos? El reino de los cielos, el reinado del amor de Dios, tiene que ser establecido en la tierra con nuestros dones y con nuestros talentos. Y el Señor nos va a pedir cuentas, porque esos talentos que Dios te ha dado, te los ha dado para que den fruto, para tu bien y tu auxilio, pero también para el auxilio y las necesidades de los que pasan a tu lado. Por eso examina tus dones, da gracias al Señor por ellos y pídele que te dé su gracia para que den el fruto al que Él tiene derecho, porque te los ha dado para aquí en la tierra crear un mundo más justo, basado en el amor, en el respeto y en la justicia, no basado en el odio, en el rencor y en el egoísmo. Utiliza tus dones, porque el Señor tiene derecho a percibir los frutos que ellos tienen que dar. Y de esa manera, como miembros que somos de la Iglesia, siendo justos, pagando un salario justo a los que tenemos contratados, cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones, teniendo misericordia y perdonando a los que pasan a nuestro lado, siendo luz en medio del mundo por la integridad de nuestras costumbres, estaremos ayudando a que el Señor pueda transformar nuestro mundo y nuestra sociedad. La Iglesia no tiene divisiones, tiene personas enamoradas, santos, mártires, cristianos anónimos, que desean amar a Dios por encima de todo, que desean ser sal de la tierra y luz del mundo. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie.